Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga a todos. Gracias, hermano, por la invitación. En verdad que me siento contento de poder estar aquí y poder ayudar en algo. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 13. Es donde vamos a estar meditando de la palabra de Dios en estos días. Y en esta noche quisiéramos hablar de el tema la fe que salva. Y mañana, si Dios nos presta la vida, la esperanza que alienta, y después el amor que edifica, porque dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 13, versículo 13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. La fe, la esperanza y el amor. La fe que salva, la esperanza que alienta y el amor que edifica. Tres temas que creo yo, hermanos, en lo personal me han ayudado, y creo sinceramente que también con la ayuda de Dios van ustedes también a ser ayudados. Hay una anécdota en una revista que extraje de ahí, La Voz Eterna. Ya la mayoría creo que la conocen, pero dice así: un atardecer junto al mar, se escuchaba el rumor de las olas, un banquero arruinado, un artista en desgracia, un inventor empobrecido y un hombre abrumado bajo el peso de una gran amargura, se decían mutuamente: yo, dijo el banquero, he perdido una fortuna inmensa. Yo, repuso el artista, he perdido mi obra maestra. Yo, agregó el inventor, he perdido el fruto de muchos años de investigaciones. Pues yo, remató el último hombre, he perdido más que todos. He perdido a Dios. He perdido mi fe en Él. Mi fe se ha extraviado. En verdad, hermanos, que pierde la fe en Dios, se pierde todo. Se pierde todo. La fe que salva es el tema que nos ocupará en esta noche. La fe será reemplazada por la vista, porque dice la Escritura que por fe andamos, no por vista. Pero un día la fe va a ser reemplazada, porque vamos a estar con el Señor, vamos a mirar al Señor, ya no necesitaremos la fe. La esperanza se convertirá en experiencia. Dice la Escritura en Romanos capítulo 8, versículo 24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? La esperanza un día se convertirá en experiencia. Solo el amor es eterno, porque Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4, versículo 8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La fe que salva. ¿Cuál es esa fe que salva? La fe que salva viene por el oír de la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17, dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Entonces, la fe que salva es la que viene por el oír de la palabra de Dios. La gente no llegará a tener esa fe que salva a menos que lea la Biblia, a menos que alguien le hable del mensaje del Evangelio que se encuentra en la palabra de Dios. Sí, porque la fe que salva viene por el oír de la palabra de Dios. Esa fe tiene que estar basada solamente en la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 14: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel
en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Dios quiere que toda la gente sea salva. Todos, que todos vengan al conocimiento de la verdad. Según 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 4 en adelante. Vamos a mirar 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 4 en adelante, donde dice el apóstol Pablo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, hablando de Dios según el versículo anterior, y que vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que la gente se salve, Dios quiere que vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y dice el apóstol Pablo, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. La gente tiene que oír de la palabra de Dios. La gente tiene que oír de esta gran verdad, que hay un solo Dios y un solo mediador, que hay una sola fe. Sí, y la fe que salva es esa fe que viene por el oír de la palabra de Dios. No por sueños, no por visiones, no por tradiciones. No, la fe que salva viene por el oír de la palabra de Dios. Y alguien tiene que llevar ese mensaje. Por eso, en realidad, cuando a mí me hacen una invitación, aunque pues me siento un poco cohibido, sé que esa es la voluntad de Dios, que la gente se salve, que hay que decirles que hay un solo mediador, que no hay muchos mediadores, hay uno solo, que es Jesucristo. Y hay que predicar de esa verdad para que la gente se salve. Es la única manera que la gente puede, en verdad, tener esa fe que salva. La fe que salva viene por el oír de la palabra de Dios. Entonces tenemos que predicar la palabra de Dios a la gente. Las personas tienen que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que se dio en sacrificio para pagar por sus pecados. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, o sea, esta es la causa, esta es la razón, este es el motivo que la gente va a ser condenada, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Entonces, tenemos que predicarles a la gente que la fe que salva es la que viene por el oír de la palabra de Dios. Mucha gente cree en Dios, pero no cree a Dios. Si creen en Dios, pero en realidad cuando se trata de obedecerle, entonces ahí se da uno cuenta que sí tienen cierta creencia, pero no tienen esa fe que salva, porque la fe que salva viene por el oír de la palabra de Dios. Cuando ellos oyen la palabra de Dios, entonces va a motivarlos al siguiente paso, que vamos a mirar más adelante. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice que mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La gente tiene que saber esto. Estas son buenas nuevas. Sus pecados ya están pagados. Decirle a la gente, tus pecados ya los pagó Jesucristo en la cruz. Ya están pagados. Es increíble, hermano, pero eso así es, lo enseña la Escritura. Las personas entonces tienen que oír que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió en una cruz para pagar por sus pecados, y que ellos tienen que creer en ese sacrificio. Las personas tienen que arrepentirse de sus pecados. Hechos capítulo 17, versículo 30 y 31, dice que Dios los tiempos de esta ignorancia, dice el versículo 30 y 31, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan,
por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó dando fe a todos, con haberlo levantado de los muertos. La gente tiene que entonces arrepentirse de sus pecados. Tienen que creer en Cristo, tienen que arrepentirse de sus pecados, porque son esos pecados de ellos los que llevaron a Cristo a la cruz. Porque si ellos no hubieran pecado, o si nosotros no hubiéramos pecado, ¿para qué tenía que morir el Señor? Pero como todos pecamos, y Dios nos ama tanto, y Jesucristo nos ama tanto, no quería que nosotros fuéramos al castigo eterno, y Él decidió venir y morir para pagar por nuestros pecados. La gente tiene que oír esta verdad, tiene que creer en Jesucristo como el Hijo de Dios que murió para pagar por sus pecados, y la gente cuando sepa esto tiene que arrepentirse de sus pecados. Como en Hechos capítulo 2, versículo 38, lo dice el apóstol Pedro, aquellas personas que por primera vez habían oído esta verdad, el evangelio glorioso, a las 9 de la mañana en Jerusalén, el año 33 y medio aproximadamente, cuando se predicó por primera vez el evangelio. Entonces le dice Pedro a ellos, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dice que al oír esto se compungieron de corazón, les dolió en lo más profundo de su ser y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos? Y ahí está la respuesta para el más vil pecador, aún para los que mataron al Señor. Arrepiéntanse de sus pecados y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el regalo del Espíritu Santo. 3,000 personas creyeron y empezó la iglesia del Señor. En ese día glorioso, cuando vino el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, pero tuvieron que oír ese mensaje, esa verdad, y arrepentirse de sus pecados. La gente entonces también tiene que confesar esa fe en Jesucristo. Romanos capítulo 10, versículo 9, o sea, no solamente hay que creer en el sacrificio de Cristo por nuestros pecados, hay que arrepentirse también. Estamos hablando de la fe que salva, y esa fe que salva viene por el oír de la palabra de Dios. No por sueños, no por visiones, no por revelaciones, no por tradiciones, no, la fe que salva viene por el oír de la palabra de Dios. Cuando oyen esta verdad gloriosa y ellos creen, ellos se arrepienten, ellos tienen que confesar también, como lo hicimos nosotros. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces la gente no solamente tiene que oír esta verdad acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene que arrepentirse de sus pecados también y tiene que confesar a Jesucristo o su fe en Jesucristo. Esa es la salva. El Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 10, versículo 30 al 31, dice que el que me confesare delante de los hombres, debe ser Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33. El que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mas el que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue, dice el versículo 33, delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces tienen que confesar esa fe en Jesucristo. Esas personas que ya han oído el Evangelio, que han creído, que se han arrepentido, tienen que confesar. Cuando se predicó el eunuco, en aquella ocasión, cuando él venía de regreso a Etiopía, y venía de Jerusalén porque fue a adorar, iba leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu del Señor le dice a Felipe que se acerque a aquel hombre, y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y él dice, ¿y cómo podré entender si alguien no me enseñare? Y el pasaje que iba leyendo era acerca del Señor, era en Isaías. Y entonces desde esa escritura le comenzó a hablar del Evangelio. Entonces, hermanos, cuando vayamos a la gente, desde ese área donde ellos están, desde ese conocimiento que ellos tienen, hablemosles de la verdad que el Hijo de Dios murió en una cruz para pagar porque Dios quiere que todos sean salvos. Dios ama a todos. Y Cristo ya murió por todos, ya pagó por todos. Y la gente necesita saber eso, porque es ahí donde nace esa fe que salva.
Porque la fe que salva viene por el oír de la palabra de Dios. Y la gente tiene que creer, tiene que arrepentirse, tiene que confesarse. Dice que cuando llegaron a cierta agua, dijo el eunuco, ya hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Entonces, ahí está, si la persona cree de todo corazón, adelante, hermano. Bautícelo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que obtenga el perdón de sus pecados, para que reciba el Espíritu Santo en su vida y para que Cristo lo añada a la iglesia que él compró con su sangre. No a una secta, no a una denominación, a la iglesia del Señor. Y Él es el que los añade. Nosotros no tenemos esa autoridad, pero las personas entonces tienen que confesar su fe en Jesucristo. Dice, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe el eunuco, y le bautizó. Después el eunuco se fue contento y Felipe se fue a predicar a otra parte. Qué hermoso, hermanos, cuando lleva uno este mensaje de esperanza, de salvación, de vida eterna a la gente, para que tenga esa fe que salva. La fe que salva viene por el oír de la palabra de Dios. Esas personas tienen que creer en Jesucristo. Tienen que arrepentirse de sus pecados, tienen que confesar y también tienen que bautizarse. Ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Si crees de todo corazón, bien puedes. Dice el Señor en Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16, que debemos de predicar el Evangelio a todo el mundo. Dice el Señor, Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16, se les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere ¿en qué? En el Evangelio. El que creyere en el Evangelio y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, la fe que salva también nos enseña que las personas tienen que ser bautizados para que obtengan el perdón de sus pecados. Romanos capítulo 10, versículo 8 dice, esta es la palabra de fe que predicamos. La fe que viene por el oír de la palabra de Dios es el medio por el cual la gracia de Dios llega al corazón. El don de Dios tiene que ser aceptado y la fe es la manera de aceptar la gracia de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y eso no es de vosotros, pues es don Pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Sin fe en Cristo, nadie puede agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6, porque es necesario que el que cree, Hebreos capítulo 11, versículo 6, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardoneador de los que le buscan. Sin fe, nadie puede agradar a Dios. La fe que salva tiene que ser por medio del oír de la palabra de Dios. El Evangelio glorioso, la muerte de Jesucristo por nuestros pecados, su sepultura y su resurrección entre los muertos, que es el Evangelio, según 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, es el poder de Dios para salvar a toda la humanidad, pero si toda la humanidad cree en Jesucristo como el Hijo de Dios, se arrepiente de sus pecados, confiesa a Jesús y se bautiza para el perdón de sus pecados, entonces es cuando va a ser una realidad la salvación de esa persona. No puede ser salvo por otro medio o de otra manera. La fe que salva es la que viene por el oír de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y abremos la Escritura y le enseñamos. Sin fe en Cristo, nadie puede ser hijo de Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 26. La fe en Cristo asegura la salvación de la persona. Dice Juan capítulo 3, versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la fe que salva viene por el oír de la palabra de Dios. Porque la fe que salva, también, una cosa más que podríamos mirar aquí, es la fe que obedece a Dios. La fe que obedece. La fe que salva es la que viene por el oír de la palabra de Dios. Pero la fe que salva también es la fe que obedece a lo que la palabra de Dios dice.
Muchas personas creen que ellos ya son salvos y son sinceros en lo que dicen, pero no han obedecido. Yo recientemente platiqué con una persona, el domingo platiqué con una persona que nos estaba visitando. Y entonces él me dijo que él ya había aceptado a Jesucristo. Yo ya acepté a Cristo en mi corazón. Y la gente es sincera. Y yo le digo, ¿ya se bautizó usted para el perdón de sus pecados? Dice, no, todavía no me he bautizado, pero pues yo ya acepté a Cristo. Mucha gente me dice eso, ¿verdad? Yo le digo, bueno, ¿y cómo sabe que Él lo aceptó a usted? Que es lo más importante. No que yo lo he aceptado, no, que Él me aceptó a mí. ¿De qué manera podemos estar seguros de que Él me ha aceptado? Cuando yo he obedecido a lo que Él dice. El que creyere y fuera bautizado será salvo, dice el Señor. Entonces, cuando obedezco a lo que Él dice, yo sé que Él me acepta, porque estoy obedeciendo a lo que Él ha mandado.